Bona nit a totes y todos. Buenas noches, Noel. Buenas noches, buenas nit. Buenas noches a Su Alteza Real. Hola, buena nit. Joan os da las buenas noches también, no sé si lo habéis escuchado. Y hoy abriremos el espacio a que podáis hablar y participar enseguida. La razón por la que hoy estamos haciendo este espacio es para denunciar el racismo imperante que estamos viendo estos días. Cómo el conflicto con Ucrania ha dejado claro que hay vidas que valen y vidas que no valen. 400.000 muertos en Yemen con bombas occidentales. 1,5 millones de personas asesinadas en Argelia por Francia en los años 60, después de la Segunda Guerra Mundial. Libia convertida ahora en un país donde se venden esclavos al aire libre, pero no se para de escuchar en las noticias que esto es el peor conflicto desde la Segunda Guerra Mundial. Lo que se queda claro es que las vidas árabes y africanas no valen absolutamente nada. Tal es así que ahora mismo, aunque tenemos una ley de extranjería que hace que las personas que llegan a este país, que contribuyen, pagan impuestos e intentan hacer su vida, tengan muchísimos problemas para poder estar aquí de manera legal, ahora mismo se va a hacer que todos los ucranianos que están o llegan al Estado español tengan los papeles regularizados. No hay inmigrantes de primera, inmigrantes de segunda. Es simplemente que son blancos y son europeos y sus vidas valen más. Es así de duro, pero es así. Y lo que está pasando mediáticamente es increíble. Un cerco las 24 horas, todo, absolutamente todo es sobre Ucrania. Y hemos llegado a ver cosas como que se dijesen que los niños que se veían, que ahora iban a ser refugiados o iban a tener que ser emigrar, no era el típico niño, es que es muy fuerte, no era el típico niño que se veían. Estos eran niños normales, con ojos azules y pelo rubio. O sea, cosas impensables, normalizadas y asumidas y ni siquiera denunciadas por aquellos que tendrían que estar denunciándolas. Así que nada, hoy es un poco para hablar con todos vosotros de estos y, como sabéis, podéis tuitear con el hashtag Demócratas contra el régimen y abrimos palabras. Buenas nit, salud y repúbliques. Yo lo primero que quería denunciar es la hipocresía criminal que supone que el gobierno a día de hoy, incluso en pandemia, tenga un gasto militar récord, alrededor de 22.000 millones de euros si sumamos todas las partidas y sin incluir la deuda por armamento que luego muchas veces ni siquiera es necesario, o casi todas o todas. Aquí podéis ver lo que han publicado medios como El Salto, usando fuentes, estudios del Centre de l'As per la Pau, por ejemplo, Centro de l'As por la Paz, los estudios por la paz. Ahí podéis ver que alrededor de 22.000 millones es el gasto militar actual del Estado español, y a eso hay que sumarle la deuda. Eso es lo primero que queríamos denunciar. Aparte del racismo que ya, como ha comentado Zaías, podéis verlo, por ejemplo, en la televisión pública. La televisión pública española, si usas la herramienta Verba de Cibio, y puedes ver cuánto se ha mencionado cada palabra. Pues solo han hablado 2 días del conflicto en Yemen, que lleva ya 400.000 muertos según la ONU, desde que empezó hace varios años ya, lleva bastante años ya también, 400.000 muertos. Y sin embargo, solo 2 días ha tenido noticias en 2022 en el telediario de la 1, contando el telediario de mediodía y de noche. 2 días ha tenido noticias. En cambio, Ucrania ha sido mencionada 534 veces en menos de un mes. Esa barbaridad de diferencias explica que haya tantas organizaciones y tantas personas tan preocupadas por lo que pasa en Ucrania y no estén preocupadas por lo que pasa en otros 64 conflictos abiertos a día de hoy. En el mundo ahora hay 65 guerras. ¿Por qué los medios de comunicación y los partidos están empeñados en que solo hablemos de una de ellas?
solo quieren que hablemos de esa y además nos desinforman cuando hablamos de ella, porque no nos hablan de los 8 años que van de conflicto en Ucrania, sobre todo en su parte este, desde que Occidente promovió un golpe de Estado con los nazis en 2014. Desde entonces ha habido más de 14.000 víctimas en ese conflicto. Y se ve como Ucrania, colaborando con grupos nazis, han estado atacando a minorías, simplemente a las que no se les permite ni hablar en su idioma, que es el ruso, minorías rusas y otras minorías del este. Os voy a leer la lista de guerras para que por fin alguna vez se hable de estos conflictos en el mundo y en nuestra modestísima aportación al menos se comente algo sobre ellos. Primero, la guerra civil en Yemen, que ya lo hemos dicho, con armas españolas, matando a muchísimas personas. Y también en manos de la dictadura sangrienta saudí, que despedaza a periodistas como a Khashoggi, por ejemplo. Y luego se dice que es hermana, según en nuestra propia monarquía, dice que esa monarquía es hermana nuestra. Esa monarquía que persigue a los homosexuales, en la que las mujeres están completamente sometidas al hombre y que se está masacrando al pueblo de Yemen. Guerra de Birmania, intervención militar en Tigray, conflicto entre Etiopía y Sudán, conflicto en Afganistán. Otra que agradecerle a las grandes potencias occidentales trayendo democracia por el mundo. Más de 326.000 bombas ha lanzado Occidente. Estados Unidos y sus aliados han lanzado al menos 326.000 bombas desde 2001. Guerra contra el narcotráfico en México. Guerra ruso-ucraniana, mira, aquí está la número 6. Número 7, insurgencia de Boko Haram. Guerra civil siria. Insurgencia en el Magreb. Guerra civil somalí. Guerra de Malí. Insurgencia de las fuerzas democráticas aliadas en Congo y Uganda. Conflictos comunales de Nigeria. Conflictos de bandas nigerianas. Conflicto armado interno en Colombia. En Colombia van miles de activistas asesinados en los últimos años y no se habla de ello en los medios españoles e incluso en España se honra con un premio al presidente de allí. El gobierno lo concedió y también el rey estuvo promocionando al criminal Duque. Guerra de Kivu, conflicto en Irak, rebelión en la República Centroafricana, conflicto de Oromo, violencia étnica en Sudán del Sur, conflicto de Ituri, insurgencia islamista en Cabo Delgado, conflicto de Baluchistán, conflicto de Darfur, guerra de Khyber Pakhtunkhwa, insurgencia naxalita maoísta, la India, conflicto moro en Filipinas, crisis anglófona en Camerún, guerra contra el narcotráfico en Bangladesh, guerra contra el narcotráfico en Filipinas, insurgencia en Filipinas, conflicto de Benishangul, conflicto de Cachemira, insurgencia en el nordeste de India, guerra contra el terrorismo en Egipto, crisis y guerras de Libia, que era el estado de África más desarrollado hasta que el señor Premio Nobel de la Paz, Obama, y sus cómplices Sarkozy, Zapatero y demás aliados de civilizaciones decidieron bombardear Libia y ahora es un mercado de esclavos que en guerra civil permanente, un estado fallido que durante muchos años, durante décadas, Libia fue uno de los 50 países del mundo más desarrollados, según el Índice de Desarrollo Humano. Ahora ya lleva 6 o 7 años consecutivos, gracias, entre otros, al general Julio Rodríguez, fichado por Podemos para altos cargos. Ese fue el que nos vendió como un triunfo de la democracia bombardear Libia. Ese estaba con Zapatero y luego lo fichó Podemos. Pues la OTAN se cargó ese país y ya lleva 6 o 7 años que no está ni siquiera entre los 100 países más desarrollados. Un mercado de esclavos. Conflicto en Papúa, en Indonesia. Conflicto de Kordofán del Sur y del Nilo Azul. Conflicto israelí-palestino. Conflicto turco-kurdo. Turquía, otro que se compara con España y aliado de Estados Unidos, y etcétera, etcétera, que masacra a los kurdos. Guerra de las regiones de Somalí y Afar. Insurgencia en el norte de Chad. Conflictos del delta del Níger. Separatismo kurdo en Irán. Conflicto de Cabinda. Insurgencia del sur de Tailandia.
Conflicto del Sáhara Occidental. Aquí somos principales responsables por dejar el Sáhara en manos de la dictadura, otra hermana de la monarquía corrupta española, heredera del genocida Franco, amiguito de la dictadura sangrienta marroquí, que los medios españoles blanquean. Toda esta lista la podéis ver en Wikipedia, ahí están todas las cifras. En cuanto a número de víctimas, hemos visto que pone que son unas 60.000 en el caso de Yemen, pero la ONU dice que son muchísimas más, son 400.000, así que en esa cifra pues también hay que ir mirando uno a uno. Aquí al menos nos sirve como lista de guerras que están activas a día de hoy en 2022. Está actualizado a día de 1 de marzo de 2022. Seguimos. Insurgencia del sur de Tailandia, eso sí ya lo habíamos dicho, conflicto del Alto Karabaj, insurgencia en el nordeste de Paraguay, conflicto de Casamanza, conflicto coreano, separatismo árabe en Yuzestán, crisis del Golfo Pérsico, insurgencia en Katanga, guerra contra el terrorismo en Perú, insurgencia terrorista en Túnez, conflicto de Chiapas, insurgencia en el Cáucaso Norte, insurgencia en el Sinaí, insurgencia del Ejército de Resistencia del Señor en República Democrática del Congo y República Centroafricana. Rebelión de Kamwina en Sapu, en Congo. Rebelión en Togolandia Occidental. Tercera Guerra de Indochina. Conflicto mapuche y guerra contra el terrorismo en Sindh. ¿Qué tienen en común todos o casi todos estos conflictos? Pues que son promovidos para la venta de armas de las grandes potencias exportadoras de armas. España es la número 7 y la primera ya sabéis que es Estados Unidos, por supuesto. La segunda, Rusia. Y España está ahí el número 7. Y eso que como economía solo somos el número 14 más o menos, decimocuartas a nivel económico. Y sin embargo en venta de armas sí somos gran potencia, ahí sí somos séptima. Hoy queremos tener un recuerdo con los medios censurados, tanto por YouTube como por la Unión Europea y otros grandes empresas que están censurando y grandes países que están censurando a medios como RT, como Sputnik, o grandes periodistas como Ina Finogenova y Elena Villar, etcétera, etcétera. Queremos tener un recuerdo para ellas porque es inadmisible que en un continente que siempre tiene en la boca grandes palabras grandilocuentes como libertad de prensa, etcétera, se esté censurando a medios de comunicación. Y antes de dejar pasar la palabra a los siguientes compañeros que quieran intervenir, como andaluz quiero tener un recuerdo a que ayer fue el Día de Andalucía oficial y recordar que el día real, si le preguntas a cualquier andaluz, el día real de Andalucía fue el 4 de diciembre. ¿Por qué? Porque ese día fue cuando se conquistó el derecho al referéndum que 2 años y pico después da el 28 de febrero como fecha oficial. Pero ¿por qué las instituciones hacen eso? Porque necesitan quitarle peso y poder histórico a lo que realmente motivó ese referéndum, que fue los andaluces. Alrededor de 1 millón de personas, imaginaos, en esa fecha que todavía la población era menor que la de ahora, pues 1 millón de personas en la calle. Eso sí que fue consenso y no la mierda de las élites de la transición. ¿Por qué os cuento esto? Pues porque es muy importante ver cómo eso, que fue el 4 de diciembre del 77, un año antes de la promulgación y votación de la supuesta Constitución, que era o esto o nada, y con violencia en las calles, con la policía matando a cientos de personas, ese día se mató a Caparrós, en Málaga, y es uno de los miles de asesinatos de la policía y del Estado que siguen impunes. Y quiero recordar eso porque también es muy importante la visión que se tiene hoy de la transición, como ya hemos dicho en otros programas, porque es que esas estructuras son las que siguen vigentes a día de hoy. Y esas estructuras de la farsa que fue la transición diseñadas allí, es falso que no se podía hacer más. Claro que se podía hacer más, lo que pasa es que la gente fue traicionada por las élites del PSOE y del Partido Comunista y por la violencia del Estado y las continuos asesinatos de los nazis y de la policía. Y con la amenaza de que venía el ejército si no se hacía como ellos querían, si no se dejaba intocable la monarquía, la iglesia y demás estructuras de los jueces, la policía y toda la impunidad del anterior régimen. Hay una supuesta izquierda que
incluso en los años recientes, incluso cuando salió en 2014-2015, están corroborando esa mentira de que no se podía haber hecho mejor la transición, que eso se hizo mucho tal y que eso es lo que se pudo hacer. No, correlación de fuerzas, no. Claro que se pudo hacer más si no hubiera traicionado al Partido Comunista, las élites de Carrillo. Por supuesto que se hubiera podido hacer más si no se hubiera estado matando a los obreros y a los manifestantes, porque allí quienes lo vivieron saben que hubo mucha movilización en la calle y que fueron las élites las que se cargaron a ese movimiento democrático. Dos últimas cosas sobre Andalucía. Respecto a la derecha, quiero recordar quién lanzó a Vox, porque recordaréis el gobierno de España por incumplir lo firmado y generar oposición y desafección política cuando la gente ve que no cumplen lo firmado y las clases populares se sienten abandonadas por los políticos que le deberían estar representando. Esto respecto a la derecha. Respecto a la izquierda, quiero recordar que ahora mismo hay 3 candidaturas en Andalucía. Una es Unidas Podemos por Andalucía, otra es Adelante Andalucía y otra que es los anticapitalistas con varias formaciones soberanistas andaluzas, básicamente, individuos por supuesto también, y tercero, Andaluces Levantados, que es la marca de Más País y también con alguna pequeña formación andalucista. Está todo muy dividido y nosotros desde aquí, en nuestra modestísima aportación, queremos pedir que haya unidad. Por supuesto, no unidad por unidad, sino unidad para cambiar las cosas y para que no se castigue la división en las elecciones. Sabemos que va a ser muy difícil que pueda haber solo una candidatura como hubo en las últimas elecciones de 2018, pero sí se tiene que intentar por lo menos que en vez de 3 que haya 2. Entonces la más pequeña, que es la de Rejón, se debería unir fuerzas con alguna de las otras 2. Y ahí ya, pues, cuando queráis podemos hablar de esto también, aparte de lo de Ucrania. Y nada, que por supuesto se ha hecho todo muy mal ahí en Andalucía el tema de la unidad de la izquierda. Lo primero que se debería hacer sería reintegrar a los diputados expulsados del grupo parlamentario de Adelante Andalucía, porque es una vergüenza que junto a la ultraderecha se expulse a esos diputados del propio grupo parlamentario de Adelante Andalucía. Y ya os dejo la perorata y Albert, Eric, quienes queráis hablar, un saludo, gracias. Eric, t'havíem donat la paraula. No sé si l'expedient vol parlar. Eric? Li has de donar al micròfon. Bueno, que estem a la Tercera Mundial, està clar, no? O què? A veure, yo no sé. Como ha leído Noel, hay muchos conflictos activos en el mundo y el caso de Ucrania es un conflicto que empezó hace 8 años. Ya hay más de 14.000 personas que han sido víctimas del conflicto y ahora obviamente ha escalado y hay que denunciar. Sin ninguna duda, Rusia ha usado el pretexto de la intervención para desnazificar para intervenir en el territorio y alcanzar más posiciones de las que legítimamente podría argumentar, que sería proteger la región del Donbass, de Donetsk y Lugansk. De hecho, hoy ha salido en La Voz de Galicia, que tampoco es un diario bolchevique,
un Prorruso. prorruso, a lo mejor ahora en Twitter le ponen Lo censuran. sí, affiliated media to Russia, a La Voz de Galicia, porque ha dado voz a una inmigrante ucraniana del Donbass que explicaba muy bien que ella no era, ella era apolítica. Lo que pasa es que cuando vives una situación en la que ves la muerte, la destrucción, la carta blanca a los fascistas, por cierto, y a lo mejor el compañero Albert nos podrá hablar un poco de esto, pero en la historia ya se han dado armas a milicias civiles en conflictos, como por ejemplo Afganistán, como por ejemplo, bueno, eso fue lo que fueron los talibanes. Ya sabemos lo que es que Occidente dé armas a milicias y lo que luego ello supone. O sea, que yo no creo que hayan pensado muy bien, o sí. ¿Sabéis esos momentos en la historia? Yo creo que sí. Claro, Lo han pensado demasiado bien. claro, o sea, tú sabes cuando lees en historia que hubo un momento que las élites burguesas estuvieron a favor de los fascistas abiertamente y de los nazis. Y piensas, ay, ¿cómo pudo ser? Pero si es que ahora mismo se están dando armas, armas que estamos pagando nosotros con nuestro dinero, porque viene de toda la Unión Europea, a civiles. Y sabemos que en los grupos organizados de neonazis de toda Europa se están yendo a Ucrania a luchar. ¿Qué pasará luego con esos neonazis? ¿Qué van a hacer esos neonazis? Pues lo que hacían en el Donbass, perseguir gitanos y bueno, perseguir a los rusoparlantes y lo que estamos ya. Bueno, es que yo creo que si Hitler levantara la cabeza estaría muy orgulloso de la Europa que hay hoy en día. Pero muy orgulloso. Si la Unión Europea no tuviese una política que es básicamente ser el perro faldero de Estados Unidos y quisiese tener una política propia, esa política tendría que haber sido de apaciguamiento y no de vamos a escalar al máximo contra Rusia porque, entre otras cosas, hay mucha rusofobia y eso nos va a dar apoyo, no sé, electoral, pero una vez ha habido una intervención militar, lo que hay que intentar es desescalar, que estamos hablando de una potencia nuclear. Es que lo que tú decías, estamos en la Tercera Guerra Mundial. Hombre, no, aún no, pero podría pasar. Albert, Estamos a habla. las puertas de ella, yo creo. Albert, cuando quieras. Sí, vale, pues buenas noches a todos y a todas. Por ahí. Buena nit, como dicen por allá, por alguna parte de España. No sé si tiene que ser por Cataluña, Valencia, por ahí, creo que es buena nit. Sí, en principio, voy a empezar por lo último que habéis comentado. Una tercera guerra mundial no hay, pero sí que estamos en la antesala de la Segunda Guerra o de lo que es la Segunda Guerra Fría. Y en realidad, según mis estudios, hay una distancia muy lejana entre la Primera Guerra Fría y la actual, porque la Primera Guerra Fría, creo que todos recordáis que estaba dirigida por, digamos, las potencias occidentales contra el telón de acero, como ellos dicen, contra solamente lo que es la Unión Soviética. Pero ahora el caso es muy distinto. El caso es que ahora han provocado hasta incluso un tsunami de proporciones incalculables, hablando en los dos frentes, tanto en el frente ruso como en el frente occidental. Recuerdan que la OTAN ahora mismo acaban de inyectar a países que han estado desde antes de la Segunda Guerra Mundial siempre neutrales, como Suecia, como Suiza, que acaba de proclamarse del bando, digamos, de la OTAN. Y recuerden que en el otro bando ahora ya no es solamente Rusia sola, sino es
Rusia, y la segunda, por no decir la primera, prácticamente la primera potencia económica mundial, que es China. Y recuerden que China ha dicho que no va a aceptar ningún tipo de sanciones económicas. Y recordáis también que China es el mayor depositario de todas las reservas de divisas del mundo. Estamos hablando que tienen más euros que Europa, más dólares que los Estados Unidos, más yenes y libras que Japón y que Reino Unido. Eso es el principio, es decir que en mi juicio, lo que es la guerra, la Segunda Guerra Fría que puede azotar ese mundo puede ser de proporciones bíblicas para los que creen, digamos. Ese es un principio, pero tampoco debéis de olvidar en que todo el trasfondo real del conflicto no es nada, ni ningún tipo de esos principios que nos venden, ni democracia, ni derechos humanos, ni nada en absoluto. El trasfondo es económico. Recordéis que por Ucrania pasa lo que la nueva, digamos, ruta, lo que yo llamo la ruta del gas, en vez de la ruta de la seda. Por Ucrania pasan casi 3 oleoductos y transportan el 42% de lo que percibe y consume Europa. Pero es más, va a ser un poquito más crudo. Estamos hablando de entre dos países, Rusia y Ucrania, son los, digamos, el mayor productor, el conjunto entre los dos países son los mayores, digamos, exportadores de trigo en el mundo. Así que lo que es la materia prima del trigo va a influir mucho en nuestras cestas de compra, tanto en Europa como en Latinoamérica, como en África, como en Asia, como en todas partes. Entre los dos producen casi como el 39% de lo que consume de trigo en el mundo. Y para Europa, siento decir a los europeos que ayer el enviado especial de Europa, el ministro de Exteriores italiano, lo han enviado de urgencia, un viaje relámpago a Argel, para pedirle a Argelia que aumente más la cuota de exportación de gas a Europa. El gobierno argentino le ha respondido y está ya documentado en la página oficial del gobierno argentino, del gobierno argelino, digo, que Argelia va a cumplir con todos sus compromisos y cada uno a través de los 2 gasoductos, el que llega a España y el que llega a Italia a través de Túnez, va a cumplir escrupulosamente los contratos suscritos, pero siente decir que no va a aumentar ni una gota más, porque primero se cumplen los contratos y luego ya se habla de la nueva, digamos, modificación del contrato gasístico argelino europeo. Eso es, partiendo del otro, digamos, enfoque o esquina del comentario, eso nos llama la atención mucho para decirnos en qué mundo estamos, qué principios estamos defendiendo. Nos han hecho, digamos, como un rebaño de cabras, los mandan al matadero cuando quieren. Cuando nos hablan de principios, saltamos todos. Claro, cuando vemos niños, es, digamos, un ataque a los sentimientos. Cuando ves niños, mujeres y ancianos abandonados, dices tú, eso es ilógico. Pero para recordarles, como estaba comentando antes mi compañero, que hay tantos conflictos que están tapados que no quieren hablaros de ellos. Por ejemplo, lo último, el mes pasado, han habido 2 golpes de Estado en África, había un intento de golpe de Estado, un tercer intento de golpe de Estado, y todo eso no hace falta decirles de dónde viene, todo eso viene justamente de Europa, viene del país que tenía más colonias en África, justamente Francia, que dice proteger a Mali y a esos países del terrorismo, pero en realidad no. Es lo que os recuerdo que Francia no tiene ninguna mina de oro. Mali sola, en África, Mali, tiene 36 grandes minas de oro. Recordéis que os he dicho que Francia no tiene ni una sola mina de oro, y qué casualidad, es la que tiene el mayor depósito de reserva de oro en Europa, Francia. Y Francia tenía colonizados a media África, 31 países, entre ellos justamente donde han habido los últimos conflictos,
digamos, golpe de Estado. Mali, Níger, República Centroafricana y Guinea. Por lo tanto, la coincidencia ya la podéis analizar vosotros por sí mismos. Hablando de conflictos, no podemos olvidar el de Yemen, Al Saud, digamos, la dictadura más, digamos, más sucia y más oscura que hay en Arabia Saudí, Al Saud. No, recuerden que están comprando justamente la mayor proporción de armamento a vuestro país, a España. España, como ha dicho el compañero antes, es una potencia en armamento, en exportación de armamento, siendo así que es casi no es la 14 economía del mundo, pero yo me atrevo a decir que puede ser entre los 18, el número 18 o 19. Esa es la verdad, porque si hablamos es distinto una economía calculada en proporción al PIB y otra cosa es una economía real y práctica calculada sobre la productividad, que es muy distinto. Sí vende muchas armas, pero en otros campos vende mucho menos. Estamos hablando, digamos, de exportaciones, porque no se puede comparar con las exportaciones que hace de la zona euro Alemania o Francia o Inglaterra antes de salir, o Italia, o hasta incluso Holanda, lo que son los Países Bajos. Esta es una cosa, pero lo más peliagudo es que te están hablando de la distancia que hay entre Madrid y Kiev. Estamos hablando entre la distancia que hay entre Madrid y Kiev, pero nunca te hablan de la distancia que hay de Madrid o de Canarias a lo que fue la entonces colonia española en primer momento, y en segundo, la provincia 53 del Estado español del Sáhara, que está a unas 90 millas de Canarias y está justamente a 2 horas 25 minutos entre El Aaiún y Madrid. Estamos hablando de gente que han vuelto a una guerra cruda, donde nunca te han hablado en los medios de comunicación. Estamos hablando de violación de mujeres por parte de milicias del régimen de la narcomonarquía marroquí. Habrán visto, habrán conocido, habrán escuchado a Aminata Haidar, una destacada defensora de los derechos humanos en el Sahara. Ahora es el caso de Sultana Jaya. Eso nunca te hablan de él, nunca te hablan de que solamente en Yemen se han probado en el último año más que 13 armamentos de nueva existencia, digamos, armamentos químicos y hasta bacteriológicos. Estamos hablando de vidas humanas de un incalculable valor, por no hablar de Siria, por no hablar del conflicto que todavía sangriento que hay en Irak, por no hablar, en ese caso si os voy a hablar del caso de Libia. Libia, como decía el compañero antes, es mucho más que eso. Libia era el único país del mundo, no solo de África, del mundo, hasta incluso el único país antes de los europeos y de los americanos, en los cuales cuando naces ya tienes una libreta de banco con $250. Todos los meses el gobierno te deposita a tu hijo $240 en tu cuenta. Libia es el único país en cuando quieres casarte o llegas a casarte, tanto con tu mujer o con tu chica o con tu chico, el gobierno te ofrece casa y te ofrece un automóvil. Eso se llama regalo de nupcial. Eso es lo que hace el Estado por el ciudadano libio. En Libia, cuando tienes problemas o ves que el sistema de sanidad público no te atiende bien para curar a tu hijo o a tu mujer, puedes pedirle al Estado y te manda donde tú quieres. Tienes pagado viaje, alojamiento y gastos de medicamento en Londres, en Bruselas, en Ottawa, en Viena, en donde sea. Eso solamente pasa en Libia. Además de eso, el ciudadano, en la constitución libia, cada ciudadano tiene derecho de ser
autónomo o empresario como quiera. Y si no tienes medio, el Estado tiene la obligación de proporcionarte los medios económicos, es decir, o en efectivo o en materia. Si quieres tierra, si quieres naves, como si quieres dinero en efectivo. Eso solamente pasa en Libia, no pasa en ningún otro sitio del mundo. Esa es la Libia de Gaddafi, aparte de que Gaddafi mantenía el banco Fafri con el 80% de su capital es libio y es gratis para todos los países de África y todas las comunidades africanas para su desarrollo. Eso solamente pasa. Pero es más, han cargado a Gaddafi, pero no han sabido que han abierto una brecha para medio África hambriento y sin recursos que les ha empezado a entrar por Lampedusa, por Italia, por mil, digamos, entradas al continente. Y ahora están respondiendo. Es más, Francia exigió al nuevo gobierno de Libia, Francia e Inglaterra, la Francia de Sarkozy y la Inglaterra de James Cameron, están exigiendo a Libia que por cada bomba que han lanzado al territorio libio, el Estado libio debe de pagar 80 millones de dólares por cada bomba, supuestamente, con los cuales ellos han liberado a los libios. El mundo patas arriba, como dice mi estimado y querido Eduardo Galeano, el mundo patas arriba realmente. Esa es la imagen nublada. Si llegamos a ver la imagen nítida, hay mil, digamos, cuestiones que no te venden. Y recordar siempre que los medios de comunicación hoy ya fuimos avisados en su tiempo por Malcolm X, hemos sido avisados por Joseph, eh, por, por Joseph Pulitzer, en que si no estás prevenido, los medios de comunicación te van a hacer creer lo increíble, te van a hacer hasta incluso apoyar al opositor, al opresor sobre el oprimido. Y no prolongo, aquí estoy en la espera. Buenas noches. Muchas gracias, Albert. Efectivamente, o sea, es increíble. En el caso de Libia, aparte, era algo tan flagrante. Primero porque hubo una reacción similar de los medios de comunicación. Todos los medios de comunicación empezaron a contarnos lo malo que era Gaddafi, lo terrible que era Gaddafi. Yo me acuerdo ver en la televisión española una supuesta manifestación de en Libia, decían, y se notaba claramente que eran étnicamente pakistaníes. Y claro, o sea, tú ves eso y es imposible no pensar en los paralelismos que tenemos ahora con el conflicto entre Ucrania y Rusia. Lo que has dicho del Nord Stream. Ahora, el gas que no le compremos a Rusia, en España no se va a notar tanto, pero el gas que no le compremos a Rusia van a comprarlo a Estados Unidos. Un gas más caro y de peor calidad. Y yo creo que estamos viviendo ahora el largo declive del poder occidental y eso se está haciendo muy largo, porque esto es como los últimos aleteos que están intentando hacer para seguir teniendo hegemonía, cuando es eso, la primera potencia del mundo económica ya es China. Si eso va a ser mejor o peor, mira, no lo sé, pero peor realmente es difícil. En el caso de Libia, como ha dicho Albert, no era solo Libia, es que era también el dinero que iba a la Unión Africana. Las becas, que por cierto, hasta lo que yo vi, se paralizaron. No sé si ahora las habrán vuelto a poner. Las becas para personas africanas para poder estudiar fuera. Pero sobre todo, que por eso hace tanta gracia que salgan todos los medios de comunicación como ahora están intentando llevar la paz a Ucrania, ¿no? Hay un email de Clinton, bueno, hacia Clinton, que deja muy claro que los intereses de Francia para hacer la intervención militar eran, uno, que Sarkozy estaba mal en las encuestas y quería ver si una intervención militar se la subía. Dos, que no quería que hubiera un dinar patron oro, que era lo que quería hacer Gaddafi, para que
los libios y los africanos no empezaran a comerciar con su propio dinar patrón oro y dejaran que cayera su peso. Y otras dos razones que realmente ahora mismo no recuerdo, pero que iban en la misma línea de intereses de Francia. De hecho, ahora los buscaremos y en la próxima intervención os lo diré. Tenemos una palabra sobredosis, pero antes de eso os voy a leer algunos de los tweets que están en el hashtag Demócratas contra el régimen. Como siempre, poner vuestras opiniones ahí, que vosotros sabéis que os leemos. Dice Chus, ya no se pueden ver ni RT ni ahí les va en YouTube. O sí, una pista, VPN Rusia gratis en Play Store para Android. Humanum dice que va a dar su humilde opinión resumida en un tema tan complejo y delicado como este. Cuando quieras puedes pedir la palabra y te damos paso. Manu dice, el TTIP que no aprobó la UE pasará a ser aprobado por unanimidad por los dos partidos del régimen. El primer paso, el gas importado desde los Estados Unidos. Y nos dice que la Voz de Galicia está afiliada a la Xunta, así que nos quede claro que no es sospechoso de ser diario bolchevique. Dick dice que apuesta que en los 65 sitios que he mencionado antes Noel no hay ninguna fábrica de armas. Claramente habrán fábricas de armas. Seguramente la propiedad de esas fábricas de armas también sean occidentales. Occidente, África, Oriente Medio y Asia en general solo ha traído destrucción y muerte. No ha traído otra cosa. Y yo creo que una cosa que deja clara lo que está pasando es el supremacismo blanco europeo que tenemos. Y yo he llegado a ver estos días a personas que o son neutrales o directamente están a favor del asesinato sistemático de niños palestinos, a favor de eso. O sea, a favor de que caigan bombas, que no tengan acceso a medicinas, que la gente se muera de enfermedades curables por el bloqueo económico que les hacen. Y se atreven a decir que somos cínicos por recordar que pasa esto. Es que es increíble. Sobredosis con buigues pots parlar. Sobredosis de realidad. Si no le importa decirme cómo se pide la palabra, porque no tengo ni idea. Bueno, ahora ya la tienes. O sea, vale, pues perfecto. Bueno, primero me presento, soy Adrián y nada, me gustaría hablar un poco, poner el foco no solo en la realidad política, sino en la realidad social. Y es que, para mi gusto, lo que está pasando todo en esta época es porque falta mucha inteligencia, una media de inteligencia abismal. Y para entender toda esta situación, estoy viendo como a todo el mundo con el que hablo, es como que no lo quieren entender porque, o bien porque tienen miedo, o bien porque no son capaces de entenderlo, y simplemente es porque no son capaces de ver más allá con un lado crítico de lo que ven en los medios de comunicación. Y sí, que ellos tienen mucha culpa, pero en realidad hay cosas que son muy básicas y es muy dramático lo que estoy diciendo, porque realmente es que es un tema de que no hay posibilidad de que la sociedad dé un vuelco a esto, porque es que la gente está como si fuera en otra onda, en una realidad paralela, por la cual es que no son capaces de salir de ahí. Entonces, pues, por más que digamos esto o lo otro, no avanzamos, no es imposible. Gracias. Si alguien que no haya hablado quiere coger la palabra, sí, puedo ver que hay aquí gente diferente y ya estaría muy bien escucharos a vosotros también. Sabéis que este es un espacio para democratizar el oligopolio mediático y tener una ventanita en la que poder decir y escucharnos. Añadiendo, compañera, que para el colmo, hoy el gobierno egipcio acaba de anunciar que va a subir las cotas de tránsito del canal de Suez a 10%.
quiere decir eso que también el gas licuado que viene de Qatar para Europa va a tener un coste más elevado de lo que es ahora mismo. Qué horror. Al fin y al cabo, las guerras las pagamos las personas. Y las sanciones económicas a Rusia, por ejemplo, aquí no le va a afectar al oligarca ruso. Por cierto, que todos los líderes ahora, Putin ha sido el amigo de Occidente, hasta que ya no le ha servido sus intereses. Quiero decir, aquí no hay buenos. En geopolítica no va de buenos y malos, va de malos y malos. Va de unos intereses versus otros intereses. No hay moral, porque si hubiese moral no estarían ahora mismo todo el Parlamento Europeo diciendo que esto es terrible, que es fatal, pero luego callarían con los palestinos o incluso intentarían condenar a el movimiento BDS. Esto no va de moral, esto va unos intereses geopolíticos versus otros intereses geopolíticos y los que pierden son la gente. O quizás son los mismos intereses y no están contando una película tremenda. Son intereses de potencias que van contraponiéndose y quieren tener la hegemonía. Ya está. Es que es así de duro. Y las muertes que hayan no importan, no les importan. Me gustaría responder, perdone si me lo permites, me gustaría responder que alguien que me ha escrito por el privado, tal vez hay otras personas que hacen la misma pregunta, que dicen, que me ha preguntado el por qué que se hace como unos 4 días, 5, dicen que el por qué Rusia no ha entrado en Kiev o por qué no ha aniquilado eso de una vez. Quería decirles mi opinión que primero Rusia no está atacando a las ciudades, Rusia no quiere una guerra, hasta incluso ya abrió negociaciones directas que están haciéndose en Bielorrusia. Rusia quiere finalizar eso lo antes posible, porque si se tratara del caso militar, como se dice en Occidente, ya lo habría liquidado. Además, recordarles que Rusia nunca ha tirado bombas atómicas a 2 ciudades en una isla allá del Pacífico. El movimiento del armamento nuclear ruso es solamente un movimiento estratégico, una declaración estratégica, pero ni es la intención y hasta Occidente sabe que Rusia no lo va a usar. Nunca lo ha usado ni lo va a usar. Ese es el principio, digamos, de la información, de tanta información manipulada que nos están vendiendo. Rusia nunca ha usado armas prohibidas como fueron usadas anteayer en Afganistán y anteayer en Yemen y anoche fueron usadas en los altos del Yulán, en Siria. Quiere decir que si hubiera querido usarlo, ya los habría usado. Está intentando de neutralizar el gobierno de Kiev y salir lo antes posible. Además, ya tiene una experiencia de que en los conflictos de larga data, de hace poco tiempo los ha visto de los Estados Unidos cuando se han quedado embarranados en el fango de Afganistán. Después de 20 años salieron dejando hasta su armamento y todo atrás. Rusia ha sacado buenas conclusiones y no creo que va por esa vía, va por una, digamos, guerra rápida, lo menos, digamos, dramático posible y retirarse. Ese es mi punto de vista, que me ha gustado trasladarlo porque alguien me ha escrito por el privado. Gracias. Gracias. Ha habido gente que nos ha pedido la palabra por privado. Hay un micrófono abajo al que podéis tocar. No sé si es un micrófono, pero bueno, simplemente darle ahí y ya podréis hablar. La información que nos llega a Occidente
está siempre sesgada por los oligopolios mediáticos. Tened en cuenta que aquí en el Estado español todos los medios de comunicación, la mayoría de medios de comunicación están controlados por ocho consejos de administración. Y en esta Europa de la libertad y la libertad de prensa, y que supuestamente ha basado todo su discurso en las libertades civiles, vemos cómo están censurando opiniones críticas, por cierto, opiniones que llegaban a una minoría muy minoritaria de la población. Pero la necesidad de censurar eso, la necesidad de ir detrás de medios alternativos, no es nuevo para el Estado español, porque en el Estado español se ha hecho siempre. Pero como mínimo es interesante ver cómo ahora se da de forma masiva por parte de la Unión Europea y por parte de los grandes conglomerados mediáticos de social media, como es Twitter, estar señalando a periodistas que son afines a Rusia. Fijaos, estos últimos días hemos visto bastante RT, actualidad, RT en español, Russian Today, como sabéis. Esa es una de los medios que quieren cerrar desde la Unión Europea y que ya están sufriendo severas sanciones simplemente por ser rusos. Y en el fondo esta es la excusa, como ellos denuncian. Hace tiempo que se los quieren quitar de en medio. ¿Por qué? Porque al igual que TV3 a su nivel en el ámbito español aporta algo distinto, y eso que TV3 seguro hay muchas cosas que le criticamos y más en las últimas semanas y en los últimos meses. Pero precisamente lo que está mal en los últimos tiempos en TV3 es que cada vez más estén llevando, por ejemplo, en las tertulias de los sábados por la noche, a personajes como Esperanza Aguirre, Cifuentes. Sin embargo, es un espacio que ha dado voz a Pablo Hasél, ha dado voz a gente reprimida, por ejemplo, el anarquista que estuvo muchos meses en la cárcel simplemente porque había puesto Goku vive, la lucha sigue. Y le habían encontrado algunas cosas que por supuesto no estaban lejísimos de ser armas o de ser cualquier... Era simplemente un anarquista, vegano, si creo recordar. Un chaval delgadito, pequeño, tal, como sea. Un chaval normal y corriente, que no había hecho nada punible y sin embargo se ha tirado no sé cuántos meses de la cárcel por esta audiencia nacional que es heredera directa del Tribunal de Orden Público franquista, solo cambió el nombre. Y lo que os decía sobre RT es que en estos días le estamos dando más tiempo, escuchándola y tal, y fijaos, algo que no ocurre en las demás televisiones de España, que es que aprendes, te dicen cosas que si cuántas bases militares tiene Estados Unidos en el exterior y los demás países, que Estados Unidos es el que tiene muchísima más que los demás. Al igual que el gasto en defensa en el mundo, Estados Unidos se gasta más o menos el mismo dinero que las 10 grandes potencias del mundo. En armas, en defensa, Estados Unidos gasta lo mismo que las 10 siguientes potencias del mundo. Entonces, habrá un programa, por ejemplo, con Laina Finogenova, presentando eso de las bases militares de Estados Unidos por todo el mundo, que ni siquiera se puede saber porque ahí son muy opacos, entonces no se sabe si son 600, 750, en otros sitios se dice 400, 500, pero en todo caso es una barbaridad comparada con los demás países. Hoy también he visto un pequeño clip en el que por primera vez en un medio de comunicación, al menos de los grandes, se estaba culpando del cambio climático y de los temas ecológicos a las grandes empresas contaminantes y no a los consumidores, a las personas normales que ya suficiente tenemos con sobrevivir, para que encima nos carguen con que tenemos que cambiar de cultura, que en el fondo, que también es cierto que eso nosotros tenemos que poner de nuestra parte, pero no que nos culpen a nosotros y nos señalen a nosotros cuando aquí lo clave es si las grandes empresas que nos han llevado a este atolladero y a esta crisis para todo el planeta van a seguir con su modelo criminal lucrándose a costa del medio ambiente, a costa del planeta, a costa de los animales que son matados millones y millones cada año, cada día, y a costa de la salud de las personas. Ese es otro ejemplo de cómo hay pluralismo en RT. O la noche anterior vimos que había un experto entrevistado que estaba llamando revolución al golpe de Estado de 2014
en Ucrania. Fijaos si hay pluralismo en RT, que la quieren cerrar supuestamente por ser solo la voz de Rusia, si había ahí un experto diciendo lo contrario de lo que dice Rusia, qué casualidad, ¿no? Nosotros, en los días que hemos estado viendo RT, hemos visto muchísimo más pluralismo y respeto a la verdad que el que se ve en cualquiera de los medios de comunicación españoles, al menos de los grandes, y de las televisiones ya mucho más. Es evidente que hay una censura ideológica y la verdad que no responde a otra cosa que a subvertir la realidad. Y a ver, si no hacemos nada, pues la cosa va a seguir así. Pues hace un momento decías que si iban a seguir así con su propuesta de esa ideología y evidentemente si no los paramos, así van a seguir. Si me lo permiten, 2 apuntes que tengo que salir. Era solamente para dejarles 2 apuntes. Luego ya podéis buscar más información. Recordar que en los últimos 5 días del conflicto de Ucrania se ha vendido más gas ruso en los últimos 5 días que el mes pasado. Quiere decir que todavía Alemania está comprando y está suministrando gas ruso como otros países europeos, Austria, Polonia y demás países. El segundo apunte es, ahora mismo te están diciendo que la OTAN no tiene derecho de intervenir en defensa de Ucrania porque no forma parte de la OTAN. Qué curioso. Quiere decir que la OTAN no tiene permiso para entrar en Ucrania, pero sí lo ha tenido para entrar en Siria, en Irak. Se ha olvidado las coaliciones de la OTAN que han destruido esos países. Allí han entrado sin permiso y sin que nadie los ha pedido. Y ahora que los ucranianos lo están pidiendo, ellos dicen que no. Muy buenas noches y disculpen, tengo que salir. Buenas nit. Gracias por estar aquí siempre. Damos la palabra a Mr. Eco. Albert, si quieres decir algo, no hace falta que te demos la palabra. Ya sabes. El elefante este. ¿Tenemos nuestro primer troll? Bueno, pues mientras salen uno del zoo, veamos los tweets. Chus nos ha dejado en el hashtag que podemos ver el último vídeo de Ahí les va. Que Ahí les va, si no lo sabéis, es el espacio que tiene Inna para dentro de RT, que está también en YouTube y se ve que se lo han censurado también. Humanum Sapiens ha continuado y ha dicho: la gran mayoría de los homínidos que habitan este planeta vivimos engañados, manipulados, pero sobre todo vivimos asustados, con miedo a la represión de los perversos que mandan y a lo que les interesan los ciudadanos dóciles y aborregados. Desgraciadamente los homínidos no tenemos remedio y lo peor es que nos dejamos gobernar por entes malvados y muy, muy violentos y perversos a los que se la suda la vida de un inocente. Bueno, es un poco lo que estábamos hablando, que aquí sobre todo a lo que menos respeto se le tiene es a la vida. Si alguno de vosotros, sobre todo si alguna mujer quisiera hablar. Os damos la palabra. En lo que se anima alguna mujer, ¿te podría hacer alguna pregunta? Sí, claro. Verás, es que cuando me has dado paso, me has dicho que si era de realidad, que sí, que comentara. Entonces ahí me has dejado un poco en plan, a lo mejor es que en algún tuit que he puesto, pues no le parece que hable con suficiente crítica.
No sé qué habré dicho. La verdad. No, en Bueno, principio aquí todo el mundo puede hablar sin... no importa. De hecho, es lo normal, ¿eh? Siempre damos paso a la gente que habla, que contribuya. Y es un poco la dinámica de Demócratas contra el régimen es esa. Nos dice Chus en el hashtag, dice, no era un troll, era Juan Carlos de caza. No, Juan Carlos, Chus, yo creo que ya no va a cazar. Ya está mayor. Juan Carlos, el mayor criminal de nuestra historia reciente, seguramente ahí peleándolo con Felipe González, el terrorista de los GAL, más de 80 privatizaciones en sus años, la desindustrialización, incluso perdió poder adquisitivo bastante el SMI con Felipe González. Eso, el todo atado, por supuesto, se mantuvo, las privatizaciones las empezó él en el ámbito energético, que tanto nos estamos sufriendo este año pasado y este que empieza 2022 con las facturas récord de la luz. Recordad eso, que empezamos marzo de 2022 y sigue vigente todo, sigue el gobierno sin hacer nada de todos esos temas tan importantes que firmó que iba a hacer en 2020. Firmó que iba a derogar, por ejemplo, la ley de Aznar para privatizar la sanidad antes de 6 meses, pues ya van más de 2 años y siguen sin hacerlo. Iba a derogar la ley Mordaza a la mayor brevedad, ya va más de 2 años y sigue sin hacerlo, y de hecho hace más de 6 años que hay mayoría en el Congreso para hacer lo de la ley Mordaza y todo lo demás. Como mínimo lo que venía en el programa electoral del PSOE, que si lo van mirando, seguro que aplicando el programa del PSOE por lo menos estaríamos mucho más avanzados de lo que estamos ahora, pero es que ni eso se logra. Ni la ley Mordaza, ni la gran mayoría, la inmensa mayoría de la reforma laboral del PP, ni la ley de Aznar para privatizar, ni la ley de secretos del genocida Franco de 1968, sigue vigente también, esa ley fascista de secretos oficiales, siguen vigentes todo lo que robó la Iglesia en las inmatriculaciones, el 5.11 del Pacto de Gobierno de Coalición fijó que se devolverían todos los bienes robados por la Iglesia, no solo menos del 1%, que es lo que dicen que van a devolver, todavía ni eso siquiera. Hay muchos ámbitos, como por ejemplo una ley anticorrupción, un estatuto del denunciante, que se sigue maltratando al teniente Luis Segura, a Ana Garrido, a José Luis Peña y tantos denunciantes de corrupción que siguen siendo maltratados por el Estado, no son cubiertos, no son protegidos. Parece una prueba elocuente de que con el PSOE no va a llegar eso. Así es la primera conclusión y la primera reflexión que tenemos que hacer sobre todo esto es hasta qué punto el hecho de que la izquierda esté presente en el gobierno está cambiando las cosas de cómo lo haría el PSOE. Porque, para empezar, en el salario mínimo interprofesional, cuando hubo una subida relevante, fue en 2018 para el 2019, ahí hubo un crecimiento del 22% del SMI. Sin embargo, ahora en el gobierno de coalición, esa subida del 22% que se firmó en 2018 para 2019 fue con Unidas Podemos fuera del gobierno y lo logró Unidas Podemos. Evidentemente no lo logró el PSOE, sino Unidas Podemos. Y sin embargo, estando dentro del gobierno, lo único que ha conseguido es que el IPC vaya más alto que la subida del SMI. Es decir, estamos perdiendo poder adquisitivo en los salarios, incluso en el SMI. Entonces es justo y es responsabilidad más todavía de nosotros, de gente como Accountable, que ha estado años exigiendo el derecho de Unidas Podemos de estar en el gobierno, porque desde 2015 hay mayoría para que Unidas Podemos tenga fuerza en el gobierno, que han hecho pues que a través de cloacas y a través de errores internos han conseguido que Unidas Podemos se achique lo suficiente, pero ahora sigue teniendo más de 3 millones de votos. Entonces debería tener su parte proporcional en las políticas del Estado y del gobierno, pero no lo tiene, porque el PSOE está imponiendo todo lo que él quiere hacer, que es evitar que más del 70% del programa de coalición se cumpla. Y por supuesto el 70% más importante.
Claro, hacen como que van a hacer algo y luego ponen la excusa, no, es que esto no se puede. Y luego lo importante también es también en las elecciones, porque el tema de la ley, no sé si es la ley DON o cómo se llama, pero el caso es que es realmente injusto, no da un reparto equitativo a los votos. Entonces, pues es un problema. Así es, ese es muy importante lo que apuntas, porque ese es otro tema que firmó el gobierno de coalición en el pacto de coalición 5.7, firmó una reforma electoral que la hiciera más proporcional y que derogara el voto rogado, que hiciera listas cremallera para todas las instituciones, es decir, que hubiera igualdad de género garantizada, e incluso apuntaba a que había que estudiar si bajar la edad mínima a 16 años, que por cierto, sí, con 16 años sí se va a poder votar el 14 de mayo en la consulta estatal que están preparando decenas de entidades, que cualquiera de vosotros y de vosotras, quien quiera, puede formar una mesa en su localidad. Para más información en consulta estatal, está en Twitter, está en la web, son muchas entidades, lo están haciendo un gran trabajo, solo que los medios de comunicación, la gran mayoría, le están haciendo el vacío y los partidos políticos también, entonces le tenemos que dar un apoyo. Y eso que en teoría Podemos e Izquierda Unida están dentro de ese comité de organización, pero no lo están difundiendo, Izquierda Unida un poco, pero Podemos nada, y es una verdadera pena porque así se puede abrir el melón con ese referéndum sobre la jefatura de Estado que se votará ese 14 de mayo. Es una consulta, no tiene carácter vinculante, como os podéis imaginar, pero es muy importante para demostrar fuerza republicana y es una pena que no se pregunte por repúblicas en plural, porque muchos de vosotros también, entre los que sois demócratas y queréis que haya un cambio de régimen, unos queréis que sea simplemente una república española y otros que también prefieren una república catalana, vasca, etcétera. Entonces, estaría bien que se hubieran unido a las dos pertenencias, los dos tipos de pertenencias, con una simple guión y una S, para que se estuvieran incluidos también las nacionalidades periféricas del Estado, y sin embargo no están reflejados. Es una pena, pero bueno, por lo menos es un paso adelante preguntar por la República Española, que como ya nos han dicho alguna vez en nuestro espacio, tendrá que ser una república popular y no burguesa, porque si no, no habremos avanzado mucho. Y está claro que las élites están preparando ese plan B ante el gran desprestigio de la corona, de la monarquía impuesta por el genocida Franco. Desde 2020, sobre todo, ha caído en popularidad y ya seguro que tienen preparado el plan B para colarnos en el futuro una república pues que esté atada, que siga atado en todo lo importante. Sí, está claro que por parte de la derecha y por el centro, por llamarlo de una manera blanda, no va a llegar. Entonces, o la gente de la calle se une y en representación con los partidos políticos por la presión que venga de atrás, entonces tome presencia o si no, no llegará. Así es, nos tenemos que movilizar, tenemos que movernos y porque eso desde las instituciones no va a venir. Es realmente triste ver en qué está quedando el principal representante del cambio político del 15M. El 15M es mucho más para desahucios, que siguen produciéndose más de 100 desahucios cada año, cada día hay más de 100 desahucios. Cada día sigue habiendo unos 30 millones que se dan para la Iglesia Católica desde el Estado, 31 millones más o menos diarios y 62 en gasto militar cada día, 62 millones. Cada día pues sigue habiendo mucha pobreza, España es el país de la Unión Europea donde más ha crecido la pobreza y la desigualdad durante la pandemia, por tanto es incierto, es una falsedad que haya un escudo social. Lo único en lo que sí es verdad que es diferente la gestión de esta crisis respecto a la anterior es que no se ha dejado que la gente caiga en paro. A través de los ERTES no hay un crecimiento del paro, pero la precariedad sigue los sueldos de miseria y peores porque hay pérdida de poder adquisitivo, los salarios de media están subiendo desde el año pasado algo así como un 1 y pico por ciento, cuando los precios, como sabéis, pues han crecido un 6 y pico. Entonces es una pérdida de poder adquisitivo inadmisible y es que si en las cosas de comer nos encontramos con este crecimiento de la pobreza, nos encontramos con el gasto militar récord, con los suicidios que también están en el niveles récord, en general, con no solo manteniendo los privilegios del IBEX, sino más aún, porque
los fondos de la Unión Europea han sido diseñados para que se lo lleven ahora la COE y la UGT y comisiones obreras, también, por cierto, subvenciones récord y fondos de la Unión Europea récord, de ahí su papel infame en la reforma laboral, maquillando la del PP. Si en las cosas de comer la cosa está tan mal y en las cosas de regeneración democrática no se ha hecho nada, absolutamente nada, incluso en el Constitucional, que es de lo poco que se ha movido, han renovado el Constitucional, sí, pero para poner a 2 corruptos del PP. Es verdad que también por lo menos ha entrado un señor que es un juez realmente que hay que seguir en la pista porque el tío lo hace muy bien. Sáez creo que se llamaba, luego lo pondremos en el hashtag. El jurista, el juez que sí es verdad que lo propuso desde Unidas Podemos y es un gran juez, pero que ¿a costa de qué? De poner a 2 corruptos del PP, de poner a otro del PSOE. Al final no vale la pena. Y donde desde luego que no vale la pena es en insistir en renovar con la banda criminal PP cada institución del Estado, empezando por el Consejo General de Poder Judicial, que es falso que haya que renovarlo con el PP. Se puede cambiar la ley de Felipe González y hacerlo con otros partidos o incluso dejar que la gente vote a la mayoría del Consejo General del Poder Judicial, que ahora está en manos del PP y del PSOE. Porque se dice mucho del PP, pero también están allí los del PSOE y los de Jueces por la Democracia, que no dimiten. Ellos se quejan mucho, pero ¿por qué no se van? Si desde 2018 están usurpando ese Poder Judicial igual que el PP. El PP más, claro, pero ellos ¿por qué no se van? ¿Por qué siguen ahí? Le están dando legitimidad a esa mierda de Poder Judicial usurpado por corruptos. Entonces, nosotros, desde Accountable, y yo en concreto, he estado durante años denunciando el maltrato que ha sufrido Unidas Podemos y que lo sigue sufriendo mediáticamente, empezando por la Radio Televisión Española, que el propio Unidas Podemos eligió, votó tanto la anterior infame de la franquista Rosa María Mateo como la de ahora a manos del PP. Las dos las ha votado Unidas Podemos. Y no solo sufre eso, sufre las cloacas, sufre todo tipo de ataques, pero es que ellos, en vez de ser la fuerza regeneradora que eran en el principio, cada vez se están amoldando más a las estructuras del régimen y cada vez exigen menos los firmados y hemos visto, como ya hemos dicho otras veces, hemos analizado, si ya que no tenéis los medios de comunicación a vuestro favor, en el caso de Unidas Podemos, ya que no tenéis los medios, pues por lo menos en vuestras redes exigid los firmados. Y nosotros hemos estado mirando y mirando, haciendo estudios, a ver qué es lo que ponen desde Podemos tal, y no exigen los firmados al PSOE, están todo el día hablando de PP, de Vox, algunas veces de fútbol incluso, algunas veces siempre de Madrid, siempre hablando mucho de cosas de Madrid, siempre hablando mucho de cosas del PP, de Vox, de Ayuso, pero no exigen al PSOE los firmados. Entonces, con tristeza, pero tenemos que admitir que no se ha podido. Claro que se puede, sí se puede, pero no se ha querido, desde el PSOE no se ha querido y Podemos cada vez está pidiendo menos al PSOE y lo está blanqueando y lo está sosteniendo, porque una cosa es que el PSOE en 2016, 2015, 2017, hasta 2018 se haya estado riendo de ti, te haya estado despreciando, te haya estado poniendo cloacas, te haya estado persiguiendo. Recordemos que a principios de 2019 dimitió, por ejemplo, el responsable de información de Moncloa, de Pedro Sánchez, por cloacas contra Podemos. Y eso fue en 2019. Y estaba ahí en Moncloa. Y estaba tan metido en las cloacas que tuvo que dimitir. Es decir, que las cloacas no son solo el PP, son también el PSOE y Marlaska. 6 veces ese señor que causó 6 condenas como juez, 6 condenas de la Unión Europea a España por no investigar torturas. No hay ningún cambio en ese tema, en la policía. La mordaza sigue vigente, como decíamos. No hay ningún cambio en el sector judicial. Si todo se mantiene igual en el ámbito incluso de la ley de secreto fascista de 1968, si es que mires el ámbito donde mires, se mantiene el todo atado. Entonces, el peso de más de 3 millones de votos de Unidas Podemos y también los cientos y cientos de miles de votos independentistas y gente de izquierda soberanista, todo eso al final, los 5 millones de votos aproximadamente que sean, que las anteriores elecciones fueron más todavía, se ha usurpado a ese poder de voto, esa soberanía que votó 4 veces que había que cambiar este estado putrefacto. 4 veces se votó.
No solo derogar la reforma laboral, la mordaza, los privilegios de la Iglesia, etcétera, etcétera, sino que este Estado se gobernara de manera plurinacional. Y se sigue sin hacer, se sigue faltando respeto tanto de Cataluña como del País Valencià, como de Euskadi, como sobre todo eso en la financiación autonómica lleva caducada desde 2014. ¿Por qué ni siquiera se hace eso? Hay territorios como Andalucía y País Valencià